Muy bien, acá tenemos el tema de reproducción. Acá hay un dato curioso. ¿Sabías que el macho de la araña sudafricana Nephila comasi, la mayor tejedora de telarañas del mundo, se desgarra sus genitales después de la cópula y los deja insertados en los órganos sexuales de la hembra? Aunque esto debiera ahuyentar a otros machos, se han encontrado hembras con varios genitales masculinos desmembrados en su interior. Mm. Qué terrible, ¿no? Los machos se desgarran sus partes íntimas para dejarlas dentro de la hembra en ese tipo de araña sudafricana. La reproducción es una función biológica que permite la perpetuación de la especie a través del tiempo. Mediante la reproducción, los organismos son capaces de originar individuos de su misma especie. Hay dos tipos de reproducción, una se llama asexual y la otra es la sexual. En la sexual, pues, interviene solamente un progenitor y en la sexual intervienen dos, el macho y la hembra. En la asexual no hay gametos, o sea, no hay células sexuales. En cambio, en la asexual sí hay gametos. Hay células sexuales como los espermatozoides y los óvulos. La asexual genera muchos descendientes, es verdad, mientras que la sexual genera pocos descendientes. En la sexual no hay variabilidad genética, parece que los individuos son iguales a los progenitores, o sea, al padre o no a la célula origen. Los descendientes son genéticamente idénticos al progenitor. Mientras que en la sexual sí hay variabilidad genética, los descendientes no son genéticamente idénticos a los progenitores. En la asexual, los descendientes tienen poco tiempo de vida, mientras que en la sexual, los descendientes tienen mayor tiempo de vida. ¿Cuál es la ventaja de la reproducción asexual? Es de generar mayor cantidad de descendientes sin la necesidad de producir células sexuales. La desventaja es que no hay variabilidad genética, ya que los descendientes son genéticamente iguales al progenitor. Bueno, yo creo que esto es algo erróneo, porque el hecho de que no haya variabilidad genética no quiere decir que el organismo sea resistente, ¿no? Al parecer, pues, al ser igual al padre o a la célula que dio origen a todo, tiene las características suficientes para soportar cualquier medio, puede soportar cualquier lugar, ya que genéticamente hablando está apto para poder resistir. Tipos de reproducción asexual, la gemación, se forma una yema, por ejemplo, las esponjas que son los poríferos, liberan una yemita y esa yema se convierte en una nueva esponja. Eso también lo hacen la hidra, ¿no? Los poríferos como las esponjas. Tenemos la estrobilación, que las medusas y las tenias, en las medusas el pólipo es el estadio sésil y sufre segmentaciones originando nuevos individuos llamadas medusas, los cuales son móviles. En tenias, el escólex, o sea, la cabeza, va originando segmentos llamados proglótides que van madurando sexualmente. Ahí tenemos la imagen de la medusa. Luego tenemos la regeneración, que es un tipo de división asexual en la cual la estrella de mar, pues al perder un brazo, nuevamente le crece el brazo perdido. Y este brazo perdido se forma, se desarrolla en una nueva estrella. También ocurre en planarias. Esta regeneración también se llama fragmentación o escisión. Muy bien, ahí tenemos a la estrella de mar. Fragmentación, la planaria hace este tipo de división, ¿no? Si lo cortas en pedacitos, cada parte se regenera formando una nueva planaria. Partenogénesis. Cuando un individuo, una hembra, puede tener hijos sin necesidad del macho. Esta reproducción es un tipo de reproducción asexual en que el óvulo se desarrolla sin fecundarse, formando un nuevo individuo. Ocurre en abejas, así se originan los zánganos, ¿no? Reproducción sexual, las ventajas que hay variabilidad genética. Gónadas es el órgano en el cual se forman los gametos sexuales. Los gametos son células sexuales especializadas para la reproducción sexual. El gameto masculino es el espermatozoide y el gameto femenino es el óvulo. No te olvides que la palabra monoico significa también hermafrodita y es un individuo con ambos sexos. Este mismo individuo formará espermatozoides y óvulos a la vez. Tenemos los poríferos, las hidras, los platelmintos, y dioico, especie que presenta individuos machos
y individuos hembras, es decir, sexos separados. Alternancia de generaciones consiste en la existencia de dos generaciones, es decir, puede estar en su etapa asexual y en su etapa sexual. Ocurre en las medusas. Bueno, aquí tenemos reproducción en poríferos, en las esponjas, ¿no? También tenemos reproducción en nidarios, por acá creo. Las medusas, también su forma de reproducirse. Vamos a ver cómo lo respondemos. Aquí hay una palabra clave que se llama plánula. Eh, Vamos por acá. Reproducción en platelmintos también. Reproducción en cerenterios. Reproducción en nemátodos, o sea, gusanos aguja, o también gusanos redondos. Los anélidos, que son los gusanos anillados. Los moluscos, como los caracoles, hablan de un órgano copulador llamado ectocótilo. También tenemos reproducción en equinodermos, como la estrella de mar, en crustáceos, en artrópodos, como insectos, arácnidos, ¿no? Este libro es muy interesante. Ahora vamos a responder la pregunta número uno. ¿Se reproduce sexualmente por gemación? La respuesta sería la esponja, pero como no hay esponja, la respuesta es la hidra. La hidra se divide por gemación. Una ventaja de la reproducción sexual es, ¿cuál sería una ventaja de la reproducción sexual? En este caso sería que genera variabilidad genética. Esa es la respuesta. En la número 2, letra B. 3. Es una característica de la reproducción en insectos. Bueno, los insectos tienen fecundación interna. Vamos a poner acá la respuesta. Los insectos tienen fecundación interna. Es decir, el macho deposita sus espermatozoides dentro de la hembra para que de esa manera haya fecundación o unión de células sexuales. Las planarias se reproducen asexualmente por ¿Recuerdan a la planaria? La planaria podía, si al ser cortada en varios pedacitos, pues cada pedazo se formaba una nueva planaria. Eso lo hace por fragmentación. Número 5. Es una característica en la reproducción de las estrellas de mar. Bueno, recuerda que una estrella de mar puede regenerarse. Esa parte cortada se forma una nueva estrella. La respuesta es regeneración. 6. Los gasterópodos se caracterizan por tener reproducción asexual. ¿Quiénes son los gasterópodos? Los gasterópodos son los caracoles. Reproducirse por gemación, ser hermafroditas insuficientes, ser hermafroditas autosuficientes, hay que corregir esta palabra, reproducirse por partenogénesis. La respuesta es ser hermafroditas insuficientes, ya que tienen ambos sexos, pero por cosas de la genética, pues no puede autofecundar. Es por eso que es un hermafrodita insuficiente. Número 7. Es característico en los nemátodos. Bueno, los nemátodos, como por ejemplo el Ascaris lumbricoides, la triquina, se caracterizan por el dimorfismo sexual. La hembra es más grande que el macho. Hay una gran diferencia entre estos géneros, macho y hembra. Número 8. Es característica de la reproducción asexual. ¿Participan dos progenitores? No, no. ¿Participa el óvulo y el espermatozoide? No. ¿Hay variabilidad genética? Tampoco. ¿Genera muy pocos descendientes? No. ¿Genera muchos descendientes? Sí. Esta es la respuesta. La reproducción asexual genera muchos descendientes. Número 9. Animales marinos que se reproducen por estrobilación. Animales marinos. Claro. Recuerden, estrobilación es las medusas. Las medusas son capaces de formar como un tipo de tumoración, el cual se va a convertir en una nueva medusa. Y la número 10, animales en cuyo ciclo de vida forman una larva llamada anfiblástula. Entonces, vamos a ver la teoría para poder entender esto mejor.
Cuando hablamos de anfiblástula nos referimos a la reproducción en poríferos. Dice acá, la reproducción es asexual por gemación. Para la reproducción sexual, la esponja forma espermatozoides y óvulos. Los espermatozoides son liberados y arrastrados por la corriente del mar hacia otra esponja. El espermatozoide entra por el ósculo, que es el orificio superior de las esponjas, y encuentra el óvulo y ocurre la fecundación. El desarrollo embrionario se da dentro de la esponja y formará una larva llamada parenquímula. Otras especies forman una larva llamada anfiblástula. La larva se fija al suelo marino y formará una esponja. Entonces, la respuesta en el número 10, animales en cuyo ciclo de vida se forma una larva llamada anfiblástula, estamos hablando de las esponjas.